Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. Hola, Buenas hola. tardes, Gerardo. ¿Cómo andás? Bueno, la idea entonces para hoy es continuar un poco con lo que habíamos hablado la semana pasada, la última vez, y tiene que ver con esta segunda parte. La vez anterior habíamos estado charlando un poco acerca de lo que engaña, que era el título que le había dado Miller a la clase 5, así que ahora vamos a continuar un poco con la clase 6, que Miller la titula como aquello que no engaña, o sea, lo que no engaña. Habíamos dicho que lo que engaña en nuestra praxis, en nuestra clínica, es el significante, y lo que no engaña, vamos a ir viendo con qué tiene que ver con la angustia, porque ya lo habíamos anticipado, pero vamos a adentrarnos un poco en esto. Antes de empezar, quería leer una frase que está en la página 88, pero bueno, voy a spoilear un poco. Y dice así: actuar, no sé si estás en la 88, dice: actuar es arrancarle a la angustia su certeza. Actuar es operar una transferencia de angustia. La voy a repetir. Actuar es arrancarle a la angustia su certeza. Actuar es operar una transferencia de angustia. Esta frase a mí, por lo menos entre otras cosas que va a mencionar en esta clase, me pareció muy interesante porque de alguna manera va a ir dando como un panorama o ir respondiendo un poco acerca de esta pregunta y de esta relación que tiene que ver, sobre todo, pone el ejemplo de la relación, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, o qué pasa con el sujeto y la duda, qué tiene que ver la certeza con la duda, dónde se ubica la angustia en el medio de todo esto, y un poco nos va a ir llevando. Pero comienza siendo una crítica, en realidad, para mi gusto. Lo nombra Ferenczi al principio. Toma un poco esta relación que se establece con el texto de Freud, y va a hablar un poco de lo que se entendía o el modelo que proponían con respecto a lo que era la armonía genital, digamos. Es decir, la idea de la parcialidad de las pulsiones, y que en algún momento de su recorrido se ponen como al servicio del acto reproductor, digamos. Esto que Lacan menciona como que está en el texto de Ferenczi, ¿no? Como tesis, antítesis y síntesis, es decir, la síntesis a la que se llega en algún momento. Pero ¿qué pasa? Acá viene a decir que de alguna manera Freud lo que viene a plantear después es que hay como cierta interrupción de ese recorrido y que no se llega. Por eso decimos que las pulsiones son parciales y que no son totales, porque no se ponen al servicio de esta cuestión. Entonces, bueno, critica bastante la idea de maduración en referido a lo sexual, ¿no? y al tema de la culminación de la función sexual en la función genital. Un paradigma biologicista. Claro, un poco criticando este paradigma, como para ya ir introduciendo la idea de lo que él va a venir a plantear en esta clase, que tiene que ver con aquello que él dice que no engaña por un lado, y cómo circula este objeto del que ya estuvimos hablando la vez anterior, diferenciándolo por ejemplo, del objeto de la fenomenología, del objeto construido por la conciencia en lo tangible. Bueno. Sí, se opone bastante al concepto de normalidad también, porque exactamente, la sexualidad es un significante, es una huella que puede ser borrada. Hoy vos podés ser hetero, dentro de 2 años puede ser gay, y dentro de 4 años ser asexuado, como en Japón. Son de alguna manera todos significantes que circulan y que se van borrando. Huellas que se pueden, o sea, no habría un final. No, porque de lo que se trata, que era un poco de lo que hablábamos, bueno, ya no estuvo, pero bueno, en la clase pasada era esto que aparecía en el sujeto hablante, que era la capacidad de hacer huellas significantes, que era la diferencia que existía con las huellas falsas que hacen los animales, que pueden falsearlas, pero no borrarlas. Pero claro, y no hacerlas, claro, falsamente falsas, digamos. Claro. Y habíamos hablado un poco de esto que pasa en la clínica con respecto a qué pasa cuando los pacientes, por ejemplo, mienten, si no mienten, qué diferencia o qué relación hay entre la mentira y la verdad. Siempre van a hablar de ellos, aunque mientan hablan de ellos. Bueno, Lacan viene a decir que la verdad tiene estructura de ficción, por ende, la mentira... Y con respecto a la verdad, también me gusta la frase esa de Lacan: Dios no cree en Dios.
Claro. No habría una verdad, que podría ser la base del sufrimiento de muchas personas. Que existiría una verdad filosófica que vos levantás un velo y la ves. Claro. Él viene a decir precisamente que no hay eso. A lo sumo será una verdad media, con mucha suerte. Lo que pasa es que, claro, él en la clase anterior termina con una frase, hablando de Pascal, y de alguna manera introduciendo el tema del vacío y cómo lo podemos ubicar en todas estas cuestiones. Y un poco la relación que existía entre el vacío y lo que entendemos por el deseo en psicoanálisis, cómo de alguna manera eso empieza a circular y termina la clase, que si quieren lo podemos leer, ¿no? Porque es un poco una crítica en realidad a los analistas que se hace. ¿Qué es lo que el analista hace con el deseo vía fantasma? Entonces decía que como que el problema que tenía, ahora estoy en la 80, que es la última parte de la clase anterior, digamos. Cuando él habla del horror, entonces dice, bueno, termina diciendo, queda por ver si también nosotros, los analistas, de vez en cuando cedemos ante este horror. Ante este horror me refiero a la defensa contra el propio deseo. Que de alguna manera la angustia viene por ese lado, porque siempre lo huimos, por así decirlo. ¿Vos querés decir algo? Sí, que el concepto cuántico psicoanalítico de que hay un solo inconsciente entre el paciente y el analista y que hay un solo sujeto, y por lo tanto la angustia es compartida. Claro, se lleva bien con ese tema. Se lleva Claro, con ese Porque tema. hay una sola angustia. Que es lo que Lacan, como dijimos en la otra clase, dice en el principio del seminario, ¿no? Claro, que hay dos angustias, la del paciente y la del eso sería una visión antropológica. analista, o hay una sola. Claro, O pasa lo mismo con el tema de la transferencia. claro, es una sola. Ujú. Hay un solo objeto. Hablando del vacío, Lacan en la 84 dice que el lugar del vacío es importante porque desempeña siempre una función esencial. Y que esta función es siempre puesta en evidencia en la estructura. Y después abajo dice, sin duda hay algún obstáculo para que lo veamos directamente, puesto que para llegar a ello tenemos que pasar por una vía algo desviada, la de la angustia. He aquí por qué estamos en ello. Cuando de alguna manera, ahora estoy en la 84 en la parte 2, cuando introduce un poco ya el concepto de lo que va a hablar, porque bueno, se trata un poco de esto, ¿no? De que hay algo que no es engañoso, que tiene que ver con esto, él propone que la angustia tiene una estructura, que hay una estructura de la angustia. Hay un matema. Que hay un matema, exactamente. Y hace referencia a la idea del espejo, diciendo que la angustia de alguna manera está enmarcada, ¿no? Pero que del otro lado se va a ver de otra manera. Por eso que dice, hablando del espejo, dice, este espejo, estoy en la 84 abajo, este espejo permite al sujeto ver un punto situado en el espacio que no le es perceptible directamente. Pero yo no me veo forzosamente a mí mismo, a mi ojo en el espejo, aunque el espejo me ayuda a percibir algo que de otro modo no vería. Lo que quiero decir con esto, porque quizás se enmarañe un poco, dice, lo que quiero decir con esto es que la primera cosa a plantear sobre la estructura de la angustia es que la angustia está enmarcada. En el esquema óptico. Exactamente, sí. Sí, y no solo en el esquema óptico, ¿no? Sí. En el fantasma. Claro. Sí, bueno, ahora se viene porque en realidad, hablando de enmarque y hablando de ventana, que es el ejemplo que él pone, aparece la idea del fantasma que ya lo habíamos... Bueno, si quieren lo podemos poner como la fórmula como para que quede... A ver, vamos a hacerlo así. Podemos decirlo así. Si nosotros pensamos el paréntesis como la ventana, el fantasma aparece un poco ahí. Y dice que bueno, que el fantasma de alguna manera se ve más allá de un cristal y por una ventana que se abre. Por eso dice que lo que decías recién vos, que el fantasma está enmarcado. Lo que sucede es que, pone un ejemplo interesante que es, hablando de, porque bueno, ahora de alguna manera relaciona esto con el texto de Freud, Lo Siniestro, que ya lo hemos visto.
Y pone el ejemplo del teatro, por ejemplo. La idea del teatro, la idea del telón. De ese instante en el cual el telón se sube y es un instante en el cual el sujeto queda captado por eso, que es como entre la subida del telón y previo a que inicie el acto, por así decirlo. Ese es el momento en el que él ubica esta ventana, de alguna manera como que se filtra por ahí la cuestión, si se quiere, en esa relación entre la angustia y lo siniestro, ¿no? Lo que decimos la vez pasada como lo que golpea. Lo que pasa es que para que no aparezca lo siniestro tiene que quedar el agujero, tiene que quedar la falta. Creo que en el seminario 14 también hace un ejemplo, él dice, no es hablando de esto, está hablando de otro tema, pero dice, si uno le hace una broma a un niño y se pone una careta y se la saca, el niño se ríe. Ahora, si cuando uno se levanta la careta, aparece otra careta, el chico se angustia. Exactamente, claro. No sé si, no creo que se refiere exactamente a esto, pero... Y tiene que ver, sí. Tiene que ver. Tiene que ver que no hay nada. Claro, el tema de que no hay lo que uno espera. Que no hay lo que uno espera, exactamente, sí. Claro. Es encontrarse, acá dice, con lo horrible, lo oscuro, lo inquietante. Dominioso. Entonces dice, estoy en el 86 arriba, dice, lo único que quiero destacar hoy es que lo horrible, lo oscuro, lo inquietante, todo aquello con lo que traducimos un Heimlich, que es lo que se utiliza para hablar de lo siniestro, lo ominoso, que está en alemán, se presenta a través de ventanillas, que era un poco lo que veníamos hablando recién. Es enmarcado como se sitúa el campo de la angustia. Dice que aquí vuelven ustedes a encontrarse con aquello con lo que se ha introducido el comentario, a saber la relación de la escena con el mundo. En el mundo en el sentido del significante, ¿no? De lo que veníamos hablando, sí, sí. ¿no? De la realidad, que en definitiva es discursiva, ¿no? Súbitamente de golpe, por eso decía lo del golpe, por el tema del telón. ¿Qué esperamos cada vez que se levanta el telón? Sino un breve momento de angustia. Es que pronto se apaga, pero que nunca falta en aquella dimensión por la que, cuando vamos al teatro, hacemos algo más que ir a sentar nuestras posaderas en el sillón pagando un precio más o menos caro. El momento de los 3 golpes y del telón que se alza. Entonces dice más abajo, hay angustia cuando surge en este marco lo que ya estaba ahí, mucho más cerca, en la casa, Heim, que es la primera parte. El huésped, que es un poco lo que habíamos visto cuando leímos el texto de lo siniestro en relación a este huésped desconocido pero a la vez familiar, ¿no? Algo extraño pero que se aparece un poco de todos modos. Secreto pero familiar. Es como si se velara y se desvelara al mismo tiempo, una cosa así, para mí. O por lo menos lo entiendo así. Y es el golpe de angustia que decía recién, aparece enmarcada porque aparece me parece como que vía fantasma en realidad. Por eso dice el fantasma se ve por una ventana. Siempre había fantasma, me parece. No creo que habría posibilidad de que sea fuera del fantasma que aparece. Salvo en el acto, pasaje al acto. Hay que ver qué pasa, porque acá en el cuadro faltan dos conceptos que son que nos dejé así a propósito, que son el acting out y el pasaje al acto, que si quieren podemos charlar, nos adelantaremos porque después hay una clase que es acting out y pasaje al acto, pero lo podemos ir mencionando. Entonces dice, estoy en el 87, es el surgimiento de lo Heimlich, hablamos de lo siniestro recién, en el marco de lo que constituye el fenómeno de la angustia. Y por eso es falso decir que la angustia carece de objeto, dice Lacan. La angustia tiene otra clase de objeto distinto del objeto cuya aprehensión está preparada y estructurada por la rejilla del corte, del surco, del rasgo unado, del es eso, que opera siempre cerrando el labio o los labios. ¿Vos querías contar algo? No, todavía no, pero bueno. No, por ahí. Te está llevando a que es un objeto matemático, el objeto de la angustia, un matema, que viene a representar lo que no existe. Así que... Pero el tema de una manera es cómo leemos y cómo escribimos todo esto. Claro. Porque está marcando una diferencia importante entre el objeto
ponele de la fenomenología y el objeto que está proponiendo ahí. Bueno, retomando lo que decíamos antes, dice, los significantes hacen del mundo una red de huellas, lo cual significa que el significante engendra un mundo, por eso decía lo de la escena del mundo. El mundo del sujeto que habla, cuya característica esencial es que en él es posible engañar. Por eso siempre decimos que no es realidad que sea prediscursiva, sino que es el engaño mismo. Del momento que puede ser borrada la huella, puede engañar. Exactamente, sí. Y la define como que la angustia es ese corte. Este corte neto sin el cual la presencia del significante, su surco en lo real, es impensable. Es ese corte que se abre y deja aparecer lo que ahora entenderán ustedes mejor. Lo inesperado, la visita, la noticia, que es un poco la referencia a lo que hablábamos del teatro, ¿no? Lo que expresa también el término presentimiento. Cuando hablamos de los presentimientos o de la intuición, si se quiere, aunque la intuición por ahí es otra cosa, pero que no deben, dice que no debe entenderse simplemente como el presentimiento de algo, sino con la idea de lo previo, el presentimiento, lo que está antes del nacimiento de un sentimiento. Bueno. Y concluye diciendo que lo que esperábamos, a fin de cuentas, y es esta la verdadera sustancia de la angustia, es que lo que no engaña es lo que no engaña, lo fuera de duda. Y porque, claro, no es una huella que puede ser borrada, no es un significante. O sea que, de alguna manera, si hay duda, mantendríamos como, si se quiere pensar así, entre comillas, la angustia un poco a raya, digamos. Lo interesante creo que también es que, como dice Gerardo, no es como el significante, pero no es sin el significante. Pero no es sin el significante. Porque no sé si habría forma de estar en una posición de no engaño. Sería imposible eso. Si somos observadores y creamos la realidad, creamos el mundo que observamos. Creamos o modificamos. Sí. ¿Qué sabemos que pasaba antes de que uno observara? Y si no había nada antes que uno se pusiera a observar. Entonces, pone el ejemplo y también lo tomo de un poco de este texto de Harari, que lo estuvimos trabajando la vez pasada también, en esta relación que se establece entre esto y, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, o en la neurosis en general, pero digo, en esta cuestión de la dilatación, o de la procrastinación, de la duda, claro, de la duda eterna, de alguna manera como un poco como defensa contra esto, contra la certeza en realidad, que es lo que viene a dejar la angustia. Entonces dice, abajo estoy en el 87, y aparte abajo. Contra la angustia que genera saber que no hay certeza, saber que no hay una realidad por lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que me va a levantar un velo y voy a encontrar una realidad que es así, sea la verdad. Claro. Que a lo sumo, desde este marco teórico, lo máximo que puede haber es un sujeto al venir y que nunca va a venir. Que nos va a engañar también porque se va a ir por el objeto del objeto A como si fuera un embudo. Bueno, se me ocurre como si fuera un embudo, por lo tanto, eso genera un poco también de incomodidad en el pensamiento, ¿no? Y es más fácil dudar, es más fácil pensar que sí, que yo algún día voy a encontrar esa verdad escondida debajo de un velo, la voy a levantar y dije, acá está. Yo pensaba también en el caso de Hamlet, por ejemplo. También, sí. Que lo hemos hablado tanto, digo, está prácticamente toda la obra, con esta, entre otras cosas, con esta pregunta. En ese vaivén, todo el tiempo. Toda la obra angustiado. Toda la obra angustiado. Claro. Por no querer angustiarse de una sola vez. Por no querer, y cae en la trampa, digámoslo así. Por no angustiarse de una sola vez y en gran escala y darse cuenta de que Hamlet no es Hamlet. Ese es el tema, que no hay nada debajo de Hamlet. Porque claro, encontramos una paradoja, ¿no? Porque, digo, dice, la angustia no es la duda, la angustia es la causa de la duda. Esa frase es importantísima. Es tremenda. Y lógico. ¿No? ¿Quién se preguntaría? Porque dudás, pero, o sea, es como que te angustiás, pero a la vez te defendés. Claro. O sea, estás entrampado. Claro. ¿Quién dudaría si no tendría angustia? ¿Viviría por eso contento sin renegar? La duda es una defensa. Y en función del tema que escribiste ahí, del fantasma, esto cuando él acá dice que a ver, es una...
es este corte, ¿cómo se podría modificar ese matema que no existe en Lacan, ¿no? Pero digo, ¿se te ocurre algo? ¿Qué sería cuando Lacan dice la angustia es este corte? En función del matema del fantasma que está escrito ahí en la pizarra, ¿qué sería ese corte? ¿Qué sería el corte? ¿Se te ocurre alguna inscripción nueva, un nuevo matema ¿Un nuevo matema? para ejemplificar el corte del que habla Lacan? Didácticamente, como para explicar. ¿Cómo? Sí, ponele, sí. Corte se me ocurre, por ejemplo, si hay un pasaje de escena, suponete. Ajá. Solo O con no un sé- pasaje de o escena. no sé cómo Porque se llama. fíjate que acá, como leíste vos, dice, la angustia es este corte que se Susurro. abre y deja aparecer lo que ahora entenderán ustedes, etcétera, etcétera. Es decir, es este corte que se abre y deja aparecer. Por eso decía lo de la ventana. Por eso. Pero la ventana también se puede cerrar. Ahí está. Se puede ejemplificar, por ejemplo, no sé, poniendo los paréntesis al revés. O sí, o ponele. Sí, podría ser al revés, en realidad. Claro, porque en realidad es una apertura, no Vamos, es que vamos, no es que vamos. no existe más, ¿no? Ujú. Es una pequeña alianza que entra ahí por Pero el corte es el escribirlo. mismo corte del sujeto. Claro, Ese bueno. corte hace la barra al sujeto. Y el fantasma hace como Por para eso. que esa barra no le pese tanto al sujeto, me parece a mí. ¿Cómo? No te escuché. El corte sería el corte del sujeto y el fantasma o el enmarcarlo o la duda como defenderse de esa barra. Ujú. Lo entendía yo. Sí, No de sé la, qué les de parece. la angustia, sí. Podríamos pensar que también habrá que ver qué pasa, vamos a decirlo así, si digamos, si cuanto más se acerca esto a esto, ¿qué pasa con esto de acá? En relación a. Por eso decía lo del pasaje de escena, digamos. Si se quiere en el pasaje del acto, poner. Voy a decir que el A se traga al sujeto. ¿Cómo que decíamos el otro día? Como aplastado. Sí, pero era una pesadilla de Pan. Claro. Bueno, ahora estoy en la 88, sí. Bueno, decía justamente eso, ¿no? Dice, la duda, los esfuerzos que invierte, todo ello no es sino para combatir la angustia. Es lo que decíamos recién. Y precisamente, lo que decías vos, mediante engaños. O sea, traducido mediante significante. Mediante significantes, claro. Salud. Es que se trata de evitar lo que en la angustia es certeza horrible. ¿A qué te suena eso, Mati? Es que se trata de evitar lo que en la angustia es certeza horrible. Y me por lo que hablamos de lo horrible, me suena a lo inesperado. A lo que golpea, a lo que decíamos recién de lo siniestro. De lo que se presenta. Ahora, acá viene la gran O vos cómo lo pensabas. Hay dos posibilidades dentro de lo inesperado. Tener lo inesperado conocido, que sería lo que uno está acostumbrado a manejar, ¿no? La mala noticia conocida, digamos. O lo inesperado desconocido, que sería el concepto del cisne negro, ¿no? ¿Cómo sería el concepto? El concepto del cisne negro son esas cosas como internet, por ejemplo, que son cosas inesperadas, pero no son inesperadas, pero posibles, que estaban en la cabeza de alguien, con el pensamiento de alguien 10 años antes, sino que nunca había estado en el O pensamiento sea de que nadie. la dimensión de la posibilidad, como si no, fenoménicamente como que no existía. Claro. Digamos. Está bien. Fundamentalmente el internet es el mejor ejemplo, me parece a mí, Sí. de que yo creo que 10 años atrás nadie se le hubiera ocurrido pensar que dentro de las cosas inesperadas podía aparecer internet. A ver, o sea, postulaban, sí, puede aparecer esto, puede pasar lo otro, pero ese es el mejor ejemplo para mí de un cine negro, ¿no? De algo que rompe con el modelo de la campana de Gauss de probabilidades Sí. y que se mete en otro modelo matemático mucho más complejo, el modelo de los fractales, por ahí es uno de los que mejor puede ayudar a explicar. Sí, Es sí, más, lo me dice gusta ese el ejemplo. creador del concepto de cine negro, lo dice en el libro, Ujú. que es el único matemático que él respeta, el que creó la teoría de los fractales. Ujú. Sí. Así que ahí ya habría otro modelo matemático para explicar el cine negro, que sería otra de las cuestiones que tampoco uno piensa a veces, porque uno siempre dice, sí, yo estoy angustiado porque hay algo inesperado que puede pasar, pero está dentro de lo esperado en el fondo. Inesperado conocido sería el mejor. Claro, pero ya está ahí Claro, presente en y realidad. el Cuando lo cine está negro, diciendo. y el Sí. cine negro, lo inesperado desconocido, Ujú. eso más potente todavía. Y creo que muchos matemáticos incluso no se permiten pensar en eso, ni agentes de bolsa, ni demás,
porque nos angustiaría mucho más todavía pensar en un cine negro. Pero creo que el concepto del cine negro hay que empezar a incorporarlo también, ¿no? Pero vos decís, por ejemplo, que... En la angustia, el concepto angustiante. Sí. Pero a más angustia, ¿en qué sentido lo decís? Que es más difícil elaborar el concepto del cine negro para un analizante, para nosotros, para cualquiera, ¿no? De algo inesperado y desconocido. Me regalo, ¿eh? ¿Podés explicar un poco qué es el cine negro? El cine negro es un modelo, es un modelo de probabilidades que sale del concepto de la campana de Gauss, de probabilidades, donde está la campana donde hay un 50% o 60% de que las cosas ocurran en el medio de la campana, y a medida que uno se va alejando de la campana son las otras posibilidades menos posibles de que ocurran las cosas. Sí. Esos son conceptos probabilísticos, están muy lindos todo, pero hay algo que vos sí que viene a romper con eso. Que pueden ocurrir, que no son esperadas. Bueno, el autor en el cine negro pone el ejemplo de un casino que había gastado millones y millones de dólares en seguridad para que los usuarios del casino no lo estafaran. Pero termina perdiendo muchísimo más que eso porque se le ocurre hacer un número artístico donde pone a un adiestrador de tigre que dormía con el tigre en la misma cama, y el tigre salta por arriba del público y tenía que caer al lado del adiestrador. Bueno, hasta ahí salió todo bien, nada más que el tigre se habrá puesto nervioso, no sé qué, y arrancó un brazo al adiestrador. Y salió más caro. Después le tuvieron que indemnizar al adiestrador y salió mucho más caro que todo lo que ellos habían venido invirtiendo en todos los posibles escenarios. Para bajar la probabilidad. Para bajar la probabilidad de perder plata que era, o de cosas inesperadas que eran las estafas fundamentalmente. Sí. Y ahí se ve también otro ejemplo, ¿no? De cómo si ellos no tuvieron en cuenta esto y terminaron perdiendo mucho más dinero que con todos los otros hechos no esperados pero conocidos. Este era un hecho no esperado, desconocido, que no estaba dentro de su esfera de las cosas que podían ocurrir. O sea que lo inesperado lo planteas por ese lado. Hay dos posibilidades, lo inesperado conocido y lo inesperado, lo inesperado desconocido, que es el peor todavía. Creo que mucha gente no quiere pensar en el cine negro porque es más angustiante todavía. Porque lo inesperado conocido uno más o menos le puede poner palabras y significantes a todas las 5, 6 o 10 escenarios que te pueden ocurrir. Sí. ¿Entendés? Pero lo inesperado desconocido, ¿cómo lo nombras? Es que no sé si tenés forma de nombrar. Claro. Está la película del cine negro de Aronofsky, ¿no? ¿La viste? ¿No? Yo vi una sobre el cine negro que era de Natalie Portman. ¿Es esa? La de la bailarina. La de la bailarina. Y que tiene el profesor que es un francés, es el francés, sí. Pero no sé si te referís a esa. Estaba, es la cuestión de la madre con cómo el amor de una madre puede... El cine negro se llama por la obra, pero... por la obra clásica, pero bueno. Bueno, no importa, igual era para... Sí, es como decían ustedes recién, acotar lo simbólico, ¿no? Cómo se acota. Bueno, y acá, un poco lo que hablábamos antes, tiene que ver con esto de que actuar es arrancar a la angustia su certeza, actuar es operar una transferencia de angustia. Y acá introduce el cuadro de la angustia, que es un poco lo que nosotros escribimos en la pizarra, incorporando dos conceptos más, que es el acting out y el pasaje al acto. Así que ahora, si quieren, nos metemos con el cuadro.